Yo creo que lo que dice Sandra es muy importante porque cuando en 2019 fue la primera, yo creo que este paro es un paro continuo que lo paró pues la pandemia. Empezó la primera manifestación de este paro y las organizaciones sociales que acompañamos el paro y profesores y profesoras universitarias dijimos se está violando estructuralmente el derecho a la protesta. Eh, en ese entonces ya digamos, se veía venir cuál iba a ser la reacción y la política pública, si se puede llamar así, o digamos la respuesta institucional que iba a tener el gobierno frente a la protesta. Y lo que estamos viendo ahora es el resultado de que no le hicieron caso a la Corte Suprema de Justicia cuando le dijo, usted está vulnerando el derecho, usted corrija, usted produzca protocolos, usted elimine cosas. Hay cosas que son, digamos, verificables. Por supuesto que hay discusiones jurídicas, pero hay cosas que son verificables de prácticas que sigue haciendo la policía que la Corte Suprema Claro. le dijo no haga. No puede seguir haciendo eso viola los derechos humanos, eso viola el derecho a la protesta. Entonces, yo creo que es importante entender que esto es una cosa que estamos reciclando y por supuesto se recicla cada vez en una Claro. manifestación más dura y más gravosa. Y creo también, un poco también lo que decía Sandra, y es este discurso, en últimas lo que hace el gobierno, lo que hace Iván Duque, lo que hace el ministro y lo que hacen los jefes, los quienes comandan la fuerza pública, están emitiendo un discurso de odio contra la protesta. Entonces, ¿qué pasa cuando el discurso de odio se legitima socialmente? Por supuesto, hay personas que se sienten legitimadas para decir, yo por qué me tengo que aguantar esto, yo por qué tengo que aguantarme esto en mi ciudad, pues si yo tengo un arma guardada acá, yo voy a salir a dispararles. Ellos creen que el discurso de proteger a las Fuerzas Armadas y no, es que ese es simplemente el lado en el que estamos, y ustedes no entienden, esta gente son vándalos, empezar a reproducir eso sistemáticamente sí empodera a un sector de la población colombiana que siente que tiene derecho a defenderse de manera armada. Entonces, creo que no ha dimensionado este gobierno, como no ha dimensionado casi nada de lo que hace, la peligrosidad de su discurso. En un país tan presto a acudir al conflicto, a las armas, a la violencia, nosotros somos un terreno fértil para la violencia y un discurso de odio en un país como estos, pues termina pasando lo que está pasando. Y por último, la fiscalía, hasta ahora sale el fiscal Barbosa a decir que está un poquito preocupado por a ver, señores, es que tenemos evidencias de esto hace más de 15 días, o sea, casi que desde que inició el paro. Eh, el día que después de que este señor, el señor que fue identificado, que salió en medios de comunicación explicando pues que no era paramilitar, que él no está asociado con Andrés, grupos sí. paramilitares, pero pues es que para ser paramilitar no hay que ser parte de las AUC. Para ser paramilitar hay que incurrir una conducta típica específica que dice el Código Penal y por supuesto, en mi opinión, por supuesto, era la que estaba incurriendo ese señor. Ese señor de una ronda de medios y al día siguiente sale el fiscal diciendo que iban a judicializar unos menores de edad porque estaban, no recuerdo bien, bloqueando unas vías o haciendo algo específico, como que cuáles realmente las acciones de la Fiscalía General de la Nación, si está preocupado con el resurgimiento del paramilitarismo urbano, cualquiera sea esa categoría, pues entonces judicialice a estas personas que están todas filmadas, grabadas por todo el país. Sí, bueno, eso es, yo me acuerdo de lo que hablamos con Steven sobre ese tema, pero yo le quería preguntar a Steven, ¿qué piensa usted cuando dice que las protestas, bueno, lo dijo Marta Lucía Ramírez, que las protestas en su mayoría no habían sido pacíficas, sino violentas? ¿Usted qué le dice? ¿Qué le dice? O sea, porque también han sido violentas, es lo que dice Sandra, también es cierto, hay una, es verdad, heredamos también una cantidad de cosas de aquellas épocas que siguen ahí. Las protestas se pueden volver incluso cada vez más violentas si no se encuentran vías de diálogo. Es la pregunta para Steven, es una pregunta que además se la hice y que por eso me afana que se quede todo en los bloqueos, porque eso lo que genera es una desesperación también en la propia gente que vive en el barrio, ¿sí? ¿Usted cómo ve eso y qué le dice a las personas que dicen que las manifestaciones no son pacíficas, que son Pues bueno, además importantísimos personajes? bueno, pues primero, como empezar con lo que termina Sandra, y es, efectivamente, ellos quieren con su discurso justificar su accionar paramilitar,
y su fuerza represiva militar desmedida. Después, el 4 de mayo, después de la masacre de Siloé, con un grupo de compañeros y amigos abogados, radicamos también una tutela en la que solicitábamos que se retirara ese decreto de la asistencia militar, que no se declarara pues viable, porque efectivamente, ¿qué tiene que hacer un militar cuando hay un poco de muchachos con palos y piedras protestando? O sea, sí, puede que sea, digamos, violento tener palos y piedras, pero, pero eso es lo real, eso es lo que hay y tampoco lo vamos a negar. Entonces, esa tutela, pues, ni siquiera la han respondido todavía, pero digamos que frente a eso nosotros sí sabemos que la violencia va a generar más violencia y que aquí en Cali se ha visto que entre más duro nos reprimen, más duro responde la gente. Sí, por ejemplo, claro, el 3 de mayo nos matan acá un poco de gente. Al otro día, obviamente, los amigos de los muchachos, todo el mundo con mucha piedra, va a salir a pelear. ¿Y uno con qué cara les dice que no? ¿Sí? Como con qué cara los contiene. O sea, digamos que violencia hay, pero pues es una violencia que responde a la violencia estatal, ¿sí? Y la primera, bueno, y que digan, no, es que ustedes empezaron, pues bueno, si empezamos fue una violencia que responde a la violencia estructural del Estado. Y ahí están peleando los nadies, están peleando los pelados que ni estudian, ni trabajan, ni van a tener oportunidades si no se mosquean. Entonces, efectivamente es necesario, y yo creo que lo hemos venido logrando, desescalar la violencia, aumentar la movilización pacífica y sobre todo politizar a los pelados, ¿sí? Que se den cuenta que el ejercicio de la protesta no necesariamente tiene que ser violento para que nos escuchen, que digamos, si bien los bloqueos son necesarios, también afectan a nuestra gente y no hay que mantenerlos infinitamente, ¿sí? A esto hay que darle salida y la única salida debe ser dialogada, efectivamente. Entonces, por ahí vamos, digamos que ya logrando, primero, hacer esa pedagogía, porque los que están peleando son pelados que en su vida habían participado de espacios de debate, de política o algo así. Apenas están dando cuenta que son tan excluidos que su único ejercicio de participación ciudadana y política que han tenido ha sido estar en un paro bloqueando. Entonces, es eso, el diálogo nos saca o nos saca porque es que no hay de otra. Nosotros no somos, a como nos quiere mostrar, no somos un grupo armado ilegal con finanzas para sostener un paro de 6 meses. Y una pregunta,